El 31 de agosto de 1997, el mundo perdió a su querida princesa, conocida como la princesa del pueblo. A lo largo de su vida, e incluso después de su trágica muerte, la princesa Diana permaneció para siempre en los corazones y las mentes de sus seres queridos más cercanos. Uno de ellos finalmente rompió su silencio sobre cómo perdió la vida. Colin Tabbitt era mucho más que el chofer personal de Diana. Era uno de sus mejores amigos, y una de las pocas personas que realmente sabían lo que sucedió aquella fatídica noche de 1997. No solo reveló lo sucedido en los días posteriores a su fatal accidente, sino que también expuso secretos impactantes. ¿Qué revelaciones sorprendentes hizo Colin y por qué esperó décadas después de su muerte para hablar del accidente en un programa de televisión en vivo? Ponte cómodo, porque estás a punto de escuchar la información más impactante que jamás hayas oído. ¿Qué sucedió aquella noche hace casi 30 años? La princesa Diana murió en un accidente automovilístico en París. Entre las muchas personas desconsoladas por su muerte se encontraba su chofer favorito, Colin Tabbitt. Colin apareció recientemente en un programa de entrevistas presentado por Kate y Ben. Durante la entrevista, Colin luchó por contener las lágrimas al hablar de los trágicos sucesos que siguieron al accidente de coche de Diana. Los presentadores se dieron cuenta de que, desde la trágica muerte de su esposa, lo atormentaba una abrumadora sensación de responsabilidad y culpa por no haber sido él mismo un peligro. Al principio, Colin relató cómo se enteró del accidente. Estaba acostado en la cama con su esposa cuando sonó el teléfono. Su esposa contestó la llamada, y al principio parecía una conversación normal, pero luego el tono cambió, volviéndose sumamente serio. Sin decir palabra, le entregó el auricular y le pidió inmediatamente que se incorporara y atendiera la llamada. Antes de revelar lo que sucedió durante esa única llamada, Collins nos invita a reflexionar sobre décadas de dolor por la verdadera muerte de la princesa Diana. La princesa Diana perdió la vida en un accidente automovilístico en el túnel Pont del Alma en París el 31 de agosto de 1997. El trágico suceso ocurrió cuando el conductor intentaba escapar de los paparazzi. Junto con Diana, fallecieron su acompañante Dodi Fayed y su chofer Henry Paul, quien también trabajaba como jefe de seguridad en el Hotel Ritz París. Sin embargo, hubo un superviviente, Trevor Rees Jones, quien trabajaba como guardaespaldas para el padre de Dodi, Mohammed Al-Fayed. Trevor sufrió una grave lesión en la cabeza, pero sobrevivió al accidente. El funeral de Diana tuvo lugar el 6 de septiembre de 1997 y fue un evento que quedó grabado en la memoria. El mundo entero se interesó y habló de él. En el Reino Unido, el funeral fue televisado y alcanzó una audiencia máxima de 32,1 millones de personas, convirtiéndose en uno de los eventos más vistos en la historia de la televisión británica. En Estados Unidos, la audiencia televisiva alcanzó un máximo de 50 millones de espectadores. El funeral se transmitió en más de 200 países y fue visto por aproximadamente 2.500 millones de personas en todo el mundo. La princesa Diana era una figura de la realeza muy popular, y su inesperada muerte provocó declaraciones de importantes personalidades de todo el mundo. Muchas personas compartieron emotivos homenajes expresando su dolor y admiración. Durante meses, incontables personas visitaron el Palacio de Kensington, dejando flores, velas, tarjetas y mensajes personales. Estos homenajes demostraron lo mucho que Diana significaba para tantas personas. El 31 de agosto de 1997, su ataúd, cubierto con el estandarte real, fue trasladado de París a Londres. Carlos, su ex marido, y sus dos hermanas acompañaron el féretro. En Londres, el féretro de Diana fue llevado primero a una funeraria privada. Posteriormente, fue trasladado a la capilla real del Palacio de St. James. Este trayecto marcó el inicio de un período de duelo y recuerdo público. Eso no fue todo. El 5 de septiembre, la reina Isabel II homenajeó a Diana con un discurso televisado. Al día siguiente, 6 de septiembre, tuvo lugar el funeral de Diana en la abadía de Westminster. Sus hijos caminaron detrás de su féretro en la procesión fúnebre. Les acompañaron el príncipe de Gales, el duque de Edimburgo, el hermano de Diana, Lord Spencer, y representantes de algunas de sus organizaciones benéficas. Durante la ceremonia, Lord Spencer habló de su hermana, diciendo que en su último año había demostrado que no necesitaba un título real para crear su propia magia. Elton John interpretó Candle in the Wind en 1997, una versión especial de su canción reescrita en honor a Diana.
Esta actuación fue única, ya que fue la única vez que cantó esta versión en directo. El sencillo, lanzado a finales de 1997, recaudó fondos para las organizaciones benéficas de Diana gracias a sus ventas mundiales. Desde el día de su muerte, han surgido numerosas teorías sobre el accidente de Diana, algunas de ellas bastante sorprendentes. Las investigaciones británicas y francesas confirmaron que la muerte de Diana, tal como informaron los medios, fue consecuencia de un accidente automovilístico en París. En 1999, una investigación francesa concluyó que Diana falleció a consecuencia del accidente. El juez Hervé Stéphan, encargado de la investigación, determinó que los paparazzi no se encontraban cerca del Mercedes S280 en el momento del accidente y, por lo tanto, no fueron responsables de homicidio involuntario. Sin embargo, una investigación británica realizada en 2008 dictaminó que la muerte de Diana fue causada por homicidio ilícito debido a las acciones del conductor, Henry Paul, y de los paparazzi que perseguían el vehículo. El jurado también mencionó que la falta de uso del cinturón de seguridad y el choque del automóvil contra un pilar en el túnel Pont del Alma, más que otros factores, contribuyeron a las muertes. Muchas personas han cuestionado la versión oficial de la muerte de Diana. Uno de los críticos más destacados fue el tabloide británico The Daily Express. Otro fue Mohammed Al-Fayed, un empresario egipcio cuyo hijo Dodi era pareja de Diana y también falleció en el accidente. En 2003, Paul Burrell reveló una nota que, según el mayordomo de Diana, le había escrito en 1993. En ella, Diana afirmaba que su marido planeaba provocarle un accidente de coche para infligirle una grave lesión en la cabeza y así poder volver a casarse con ella. Según los informes, Diana expresó temores similares a su abogado, Lord Mishkin. En octubre de 1995, afirmó que fuentes fiables le habían informado de que tanto ella como Camilla serían apartadas para que Carlos pudiera casarse con Tiggy Legerberg. En aquel entonces, la Iglesia de Inglaterra no permitía que las personas divorciadas volvieran a casarse, una norma que se mantuvo vigente hasta el Sínodo de 2002. En 2004, la Policía Metropolitana creó un equipo de investigación especial llamado Operación Paget para examinar las numerosas teorías conspirativas que rodeaban la muerte de Diana. Este equipo, dirigido por el comisionado John Stevens, se centró en 175 teorías conspirativas diferentes propuestas por Mohammed Al-Fayed. Durante la investigación, Charles fue citado a declarar como testigo en 2005. Declaró que desconocía la nota que Diana había escrito en 1995 y que no comprendía por qué se sentía así. Durante toda la investigación, Al-Fayed insistió en la idea de que existía una conspiración detrás del accidente. Estaba firmemente convencido de que su hijo Dodi y Diana habían sido asesinados. Volvamos ahora a la llamada que dejó a Colin sin palabras. En Inglaterra, un colega de Balmoral estaba al otro lado de la línea. Este colega le dijo a Colin que la princesa Diana había resultado herida en un accidente de coche y le sugirió que encendiera la televisión para ver lo que había sucedido. Colin hizo lo que le dijeron y encendió el televisor. Lo que vio en la pantalla fueron noticias devastadoras sobre el accidente. La conmoción que le produjo lo golpeó con fuerza. Se vistió rápidamente y partió hacia el Palacio de Kensington. Mientras conducía, Colin experimentó una mezcla de emociones intensas. La noticia lo dejó conmocionado y profundamente dolido. También se sentía impotente porque no podía hacer nada para cambiar lo sucedido. Cuando Colin llegó al Palacio de Kensington, se enfrentó a la cruda realidad de la tragedia. El estado de la princesa Diana era peor de lo que jamás hubiera imaginado. Y lo que vio fue desgarrador. La conversación en el programa de entrevistas se tornó más emotiva a medida que Colin seguía compartiendo sus recuerdos de aquella noche. Habló del momento en que comprendió la gravedad del estado de la princesa Diana. Era evidente que los sucesos de aquella noche le habían marcado profundamente, y la culpa y la responsabilidad que sentía lo habían acompañado durante años. La entrevista fue una experiencia muy emotiva para Colin. Describió cómo la noticia del accidente en plena madrugada convirtió una noche cualquiera en una pesadilla. La gravedad de la situación lo impactó mientras veía las noticias en televisión, y la urgencia de llegar al Palacio de Kensington lo abrumó. Mientras hablaba, quedó claro que el hecho de no haber podido evitar la tragedia pesaba mucho sobre Colin. Los presentadores, Kate y Ben, lo escucharon con compasión y comprensión. Le hicieron preguntas delicadas para ayudar a Colin a compartir su historia.
A Colin se le encomendó una tarea muy difícil, traer el cuerpo de la princesa Diana de París a Inglaterra. Esto suponía una gran responsabilidad y una carga emocional adicional para él. Tenía que mantenerse fuerte y concentrado, a pesar del profundo dolor que lo embargaba. Cuando Colin llegó a París, la escena era un caos total. El frenesí mediático era demencial. Había reporteros y fotógrafos por todas partes, intentando captar algún detalle de la trágica historia. Era difícil abrirse paso entre la multitud y el caos. La atención mediática lo complicó todo aún más. Ver el cuerpo de la princesa Diana en la morgue fue uno de los momentos más duros para Colin. La realidad de su muerte lo golpeó con toda su fuerza. Fue una experiencia desgarradora que apenas podía describir. Sintió una inmensa tristeza y una profunda sensación de pérdida. Verla allí, sin vida, contrastaba enormemente con la persona vibrante y compasiva que había conocido. Colin tuvo que mantener la compostura y controlar sus emociones a pesar de la abrumadora sensación. Sabía que tenía un deber que cumplir y quería honrar la memoria de la princesa Diana de la mejor manera posible. Repatriar su cuerpo a Inglaterra era una forma de demostrarle respeto y cariño. Fue un viaje difícil, pero era algo que tenía que hacer. Mientras Colin se preparaba para repatriar el cuerpo de la princesa Diana, se topó con numerosos problemas. En primer lugar, los desafíos logísticos eran complicados, y la presión de los medios de comunicación no facilitó las cosas. A pesar de las dificultades, Colin se mantuvo firme en su propósito de cumplir con su deber con dignidad y esmero. Durante todo este proceso, sintió el apoyo de quienes lo rodeaban. Muchas personas amaban y respetaban a la princesa Diana, y se unieron para ayudarla en todo lo posible. Este sentimiento de comunidad y dolor compartido ofreció un pequeño consuelo en un momento tan oscuro. El viaje de regreso a Inglaterra fue lo peor de todo. Colin viajó con el cuerpo de la princesa Diana y sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Al llegar a Inglaterra, la realidad de la muerte de la princesa Diana se hizo aún más evidente. La nación entera estaba de luto, pero la tarea de Colin aún no había terminado. Todavía quedaban muchas cosas por hacer para preparar la despedida final de la princesa Diana. Continuó trabajando con diligencia, asegurándose de que todo se manejara con el máximo respeto y cuidado. Los días siguientes estuvieron marcados por momentos de reflexión, tristeza y un profundo deseo de honrar el legado de la princesa Diana. Para Colin, París fue una ciudad de desafíos, no de amor, durante este difícil periodo. La ciudad, normalmente tan vibrante y llena de vida, ahora se sentía extraña y abrumadora. El primer desafío al que se enfrentó Colin fue la barrera del idioma. Si bien París es una ciudad global, no todos hablan inglés con fluidez, y a Colin le resultó difícil comunicarse eficazmente con el personal médico y los funcionarios franceses. Cada conversación parecía requerir un esfuerzo adicional, lo que solo aumentaba su estrés. Afortunadamente, Colin no estaba solo en sus dificultades debido a la barrera del idioma. Su esposa estaba a su lado, brindándole el apoyo emocional que tanto necesitaba. Su presencia fue un consuelo en medio del caos, le ofreció apoyo incondicional y lo tranquilizó constantemente. Su serenidad y capacidad para brindarle apoyo le dieron fuerza a Colin cuando se sentía abrumado. Colin también recibió ayuda de un agregado militar. Esta persona actuó como intermediario, ayudándolo a comprender los procedimientos necesarios y a superar los obstáculos burocráticos y logísticos. La presencia del agregado fue muy útil, ya que le permitió a Colin concentrarse en sus tareas sin verse envuelto en complicaciones administrativas. La escena en el hospital donde llevaron a la princesa Diana fue inolvidable. Colin la describió vívidamente, diciendo que el hospital bullía de actividad. Médicos y enfermeras hacían todo lo posible por ayudar, pero se notaba su urgencia por resolver la situación lo más rápido posible. Estuvieron presentes funcionarios de Francia y el Reino Unido. Su función era supervisar la situación, garantizar el cumplimiento de los protocolos y brindar apoyo cuando fuera necesario. Asimismo, varias personas se congregaron en el hospital. Eran personas comunes que habían acudido a presentar sus respetos y mostrar su apoyo. Sus rostros reflejaban la conmoción y el dolor que todos sentían. Algunos rezaban en silencio, otros lloraban abiertamente. Colin se encontró en el centro de la tormenta. Ver el cuerpo de la princesa Diana en la morgue del hospital fue una experiencia que jamás olvidaría. El caos fuera del hospital fue inolvidable. Reporteros y fotógrafos se agolpaban para obtener información e intentaban tomar fotografías.
El hospital estaba rodeado por la prensa, con sus cámaras destellando y sus preguntas indiscretas. En ese momento, Colin supo una vez más que cargaba con una gran responsabilidad. Surgieron más teorías conspirativas, y Colin quería asegurarse de que la princesa Diana fuera tratada con respeto. La habitación donde la mantenían era muy calurosa, y a Colin le preocupaba que alguien intentara mirar dentro para verla. Tomó medidas para mantener la habitación fresca y asegurarse de que nadie pudiera ver el interior. Colin quería proteger su dignidad incluso después de su muerte. Se aseguró de que todo se manejara correctamente para que Diana pudiera descansar en paz, sin ser molestada. Colin estaba bajo una presión inmensa. Debía mantener una gran profesionalidad a pesar de las múltiples emociones que lo embargaban. Hubo un momento particularmente difícil para él. Estaba en la habitación con Diana, y un ventilador estaba encendido para refrescar el ambiente. El ventilador movió el cabello de Diana, y fue un momento impactante para Colin. Necesitaba hacer una pausa para calmarse y recordar concentrarse en su tarea. A pesar del estrés y la tristeza, Colin se mantuvo firme en su compromiso de cumplir bien con su deber. Durante el programa, Colin también compartió algunas reflexiones personales sobre la princesa Diana. La recordaba como una persona con un gran sentido del humor. Se llevaban muy bien y disfrutaba trabajando con ella. Su muerte le afectó profundamente. Su pérdida fue muy difícil porque era una persona tan amable y maravillosa. Colin sintió una gran pérdida, no solo por su trabajo, sino porque realmente quería a Diana. Recordaba lo mucho que ella había significado para él y cómo su muerte había cambiado su vida. Otro desafío al que se enfrentó fue lidiar con las numerosas preguntas y teorías conspirativas del público y los medios de comunicación en torno al accidente en el que falleció la princesa Diana. Las teorías mencionadas hasta ahora son solo algunas de las muchas creencias, así que pueden imaginar la cantidad de rumores molestos que Colin tuvo que soportar. La gente quería saber qué había sucedido realmente y por qué. Circulaban muchas historias y especulaciones, y algunos creían que el accidente tenía más detalles de los que se habían publicado. Colin decidió contar su propia experiencia. Él había conducido por el túnel donde ocurrió el accidente. Luego describió cómo era conducir hasta allí. Salir del túnel podía ser muy desorientador, sobre todo de noche. Estaba oscuro y las luces de la ciudad dificultaban la visibilidad. Colin explicó que incluso un conductor prudente podía desorientarse en ese túnel. Mientras conducía por él, notó lo fácil que era perder la noción de la dirección. La carretera tenía muchas curvas y las paredes del túnel parecían cerrarse a tu alrededor. Si no se prestaba atención, era fácil desorientarse. Las curvas y los giros, junto con el juego de luces y sombras, dificultaban la conducción. Hizo hincapié en que incluso un breve momento de confusión podía provocar un accidente grave. Al compartir su experiencia personal, Colin esperaba esclarecer las especulaciones. Quería demostrar que el accidente pudo haber sido una desafortunada coincidencia debido a las difíciles condiciones de la carretera. Creía que su experiencia podría ayudar a la gente a ver la situación con mayor realismo. Colin quería que el público comprendiera que los accidentes a veces ocurren debido al entorno, no por planes o motivos ocultos. Sabía que mucha gente tenía sus propias ideas sobre la causa del accidente. Respetaba que la gente buscara respuestas, pero también quería compartir su verdad. Quería que la gente supiera que a veces las tragedias ocurren por circunstancias desafortunadas. A continuación, Colin habló del arduo trabajo del equipo médico en París. Entre los doctores se encontraba el doctor Montemont, quien, junto con su equipo, realizó cirugías de emergencia y utilizó todos los instrumentos médicos modernos disponibles. Trabajaron con rapidez y meticulosidad, haciendo todo lo posible por ayudarla. El doctor Damon sabía que la princesa Diana se encontraba en estado crítico, por lo que él y su equipo tuvieron que actuar con celeridad. Era una carrera contra reloj. Cada minuto contaba, y los médicos eran plenamente conscientes de ello. Querían salvarle la vida y se esforzaron al máximo, pero sus posibilidades eran limitadas y el mundo perdió a Diana. Tras la muerte de la princesa, los médicos se vieron abrumados por tantas preguntas que no podían responder. La gente quería saber si se podría haber hecho algo más. El doctor Damon y su equipo sintieron el peso de esta terrible experiencia. Habían trabajado incansablemente, pero aún así algunos los culpaban. Esto fue muy difícil para ellos, ya que lo habían intentado todo. Al igual que Colin, el doctor Damon sigue atormentado por la noche en que murió Diana. Para él y el equipo médico, seguir adelante significaba llevar consigo las lecciones de aquella noche.
Continuaron su trabajo con la misma dedicación y esmero, recordando siempre a la princesa Diana y sus esfuerzos por salvarla. Tras el funeral de la princesa Diana, surgieron nuevas teorías conspirativas, aún más impactantes que las mencionadas anteriormente. Una teoría muy extendida afirma que la princesa Diana fue asesinada porque estaba embarazada de Muhammad Dowdy Fayed y estaban a punto de comprometerse. Algunos creen que la familia real británica, de fe cristiana, no podía aceptar que Diana, la madre del futuro rey, mantuviera una relación con un musulmán egipcio. Esta teoría sugiere que la familia real no toleraría tal relación. Muhammad al-Fayed, padre de Dowdy, creía firmemente en esta teoría. En febrero de 2008, durante la investigación sobre la muerte de Diana, reiteró sus afirmaciones ante el tribunal. Acusó a muchas personas, entre ellas el príncipe Felipe y el príncipe Carlos, quien más tarde se convertiría en el rey Carlos III, la hermana de Diana, Lady Sarah McCorquodale, y otros, de formar parte de un complot para asesinar a Diana y a su hijo. Otra teoría, propuesta por Jeffrey Steinberg de la Executive Intelligence Review, es que la princesa Diana fue asesinada por los servicios de seguridad actuando bajo las órdenes del príncipe Felipe. El EIR está vinculado al movimiento de Lyndon LaRouche en Estados Unidos y ha promovido la idea de un asesinato planificado. En 1998, un artículo del Daily Telegraph informó sobre las teorías conspirativas del EIR. El artículo también sugería conexiones previas entre el EIR y Muhammad al-Fayed. Además, el periodista Francis Wheen señaló en 1999 que el portavoz de al-Fayed remitió a los periodistas a Steinberg para discutir estas teorías. Dichas teorías siguen alimentando el debate y la especulación en torno a la muerte de la princesa Diana. A pesar de las investigaciones oficiales, algunas personas aún creen que hay más detrás del trágico accidente, señalando las diversas conexiones y afirmaciones hechas por al-Fayed y otros. Las reacciones del público ante estas teorías son diversas. Algunos las consideran plausibles dada la naturaleza controvertida de la vida y las relaciones de Diana, mientras que otros las descartan por infundadas y prefieren las explicaciones oficiales de las investigaciones realizadas en Gran Bretaña y Francia. Estas teorías conspirativas tienen un impacto emocional en quienes amaron a la princesa Diana. Su familia y amigos no solo tuvieron que sobrellevar su pérdida, sino también las constantes especulaciones y acusaciones en torno a su muerte. Al-Fayed afirmó en entrevistas televisivas que la princesa Diana y Dodi Fayed planeaban anunciar su compromiso el 1 de septiembre de 1997, el lunes siguiente al accidente. Sin embargo, una investigación de la Operación Paget señaló que un anuncio tan significativo por parte de la princesa habría sido un acontecimiento mundial de gran envergadura que habría requerido extensos preparativos, pero no se encontró ninguna prueba que corroborara esta afirmación. Las imágenes de las cámaras de seguridad presentadas durante la investigación sugirieron que el 30 de agosto, Dodi salió de la joyería Reposi solo con un catálogo, lo que puso en duda la afirmación de que había comprado un anillo de compromiso. Alberto Reposi afirmó inicialmente en 2003 que el anillo había sido colocado en el dedo de Diana en un hotel de Saint-Tropez y que se ajustaría para su recogida en París, pero posteriormente admitió haber recibido documentos legales de al-Fayed, un cliente de larga data, lo que sugiere una versión diferente de los hechos. Al-Fayed afirmó que el anillo había sido elegido en Montecarlo y que Dodi lo recogió en París el día antes de su muerte tras hacerle algunas modificaciones. Esta versión contradecía el testimonio de una vendedora y las imágenes de las cámaras de seguridad que mostraban que un empleado del Hotel Ritz había seleccionado un anillo y que Mohammed al-Fayed lo había comprado póstumamente. Las afirmaciones de al-Fayed sobre el compromiso y la compra del anillo fueron corroboradas y refutadas por diversas pruebas, incluyendo las imágenes de las cámaras de seguridad y los testimonios de testigos. Estas discrepancias han aumentado el escepticismo en torno a las afirmaciones sobre los supuestos planes de compromiso de Diana y Dodi. Pero la cosa no termina ahí. Hay más. Apenas unas horas antes del trágico accidente, en la tarde del 30 de agosto, Diana contactó a su amigo periodista Richard Kay para preguntarle qué podrían publicar los periódicos dominicales sobre ella. Sin embargo, durante esta conversación, Diana no mencionó ningún anuncio próximo. Quizás aún más significativo fue el testimonio de la hermana mayor de Diana, Lady Sarah McCorquodale,
quien recordó una conversación telefónica con Diana el viernes 29 de agosto. Lady Sarah informó que, durante esta conversación, Diana habló de Dodi Fayette de una manera que sugería que su relación estaba atravesando dificultades. Amigos y confidentes de Diana, entre ellos su mayordomo Paul Burrell, su amiga Lady Annabel Goldsmith y su consejera espiritual Rita Rogers, recordaron conversaciones que mantuvieron con ella la semana anterior a su muerte. Todos coincidieron en que Diana estaba firmemente decidida a no comprometerse ni casarse en ese momento de su vida. Estos relatos ofrecen una visión del estado de ánimo de Diana en los días previos a la tragedia y sugieren que, contrariamente a algunas teorías y especulaciones, no contemplaba la posibilidad de comprometerse ni casarse. Las interacciones de Diana con sus amigos y familiares más cercanos en los días previos al accidente ofrecen valiosas perspectivas sobre su estado de ánimo y sus sentimientos hacia Dodi Fayette. Si bien expresó a su hermana su preocupación por su relación con Dodi, no hubo indicios de planes de compromiso. Los testimonios coincidentes de sus allegados también demuestran la firme oposición de Diana al matrimonio o al compromiso en ese momento de su vida. Años después, surgieron pruebas contundentes que refutaban la teoría del embarazo. En enero de 2004, John Burton, antiguo médico forense de la Casa Real, reveló en una entrevista con The Times que había participado en la autopsia del cuerpo de la princesa Diana en la morgue de Fulham. Durante dicha autopsia, Burton examinó personalmente su útero y descartó la posibilidad de que estuviera embarazada en el momento de su muerte.